Aquí comienza el Boletín de la Mañana. Acompáñanos, el Boletín de la Mañana por FM Educativa 92.3. Buenos días, muy buenos días. Estamos comenzando el Boletín de la Mañana, un resumen de noticias del Consejo Provincial de Educación. Compartimos las novedades también de otros espacios que se dedican a temas como la educación y la cultura en general, diferentes ámbitos del quehacer cotidiano. Saludamos a Tilio, que está a cargo de los controles. Él se encarga de la puesta en el aire, musicalización y también colabora en la producción. Mi nombre es Patricia Jiménez, trabaja en la producción del boletín el Departamento de Comunicación Institucional del CPE. En las redes, el Consejo de Educación tiene su página en la dirección de la web educacionsantacruz.gov.ar, también en la página del Facebook Santa Cruz Educación, @Educación Scruz para el Twitter, y en Instagram Santa Cruz Educación, todo junto, todo en minúscula, a excepción de la primera letra de ese compacto, que es la S. La radio, una radio con escuela, depende de la Escuela de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos número 1, Dr. Carlos Pellegrini. Tiene su página web en la siguiente dirección: fmeducativa.edu.ar. Podés enviar mensajes de WhatsApp al 02966 30 60 25. En el Facebook la página es FM Educativa, y también, bueno, tenés otras posibilidades. Hay varios programas ya en la página web que tienen subido su emisión de días anteriores. En algún momento el Boletín de la Mañana también estará allí en la página web. Por el momento no lo está, pero el canal de YouTube permite grabar los programas y luego colgarlos allí en la página web. Comenzamos entonces esta jornada del boletín y enseguida las primeras noticias.
Arrancamos con las noticias del Consejo Provincial de Educación. Te cuento, por el momento, la página web, eso se va a solucionar en el día de hoy, no está brindando la información actualizada porque hay un inconveniente técnico que está siendo solucionado por estas horas. Así que en breve tendremos toda la información en la página del Facebook Santa Cruz Educación. Allí podés encontrar los ofrecimientos, por ejemplo, del día de ayer para los docentes que quieran presentarse en la Comisión de Ofrecimientos, Avenida Kirchner 1530, de 9 a 16, o inclusive los de hoy. La propuesta está en la página del Facebook, momentáneamente no está en la página web, pero pronto, como te digo, ya se podrá también consultar educacionsantacruz.gov.ar. En el ámbito educativo comienzan a definir formación profesional para el sector petrolero. En el marco del Acuerdo Social Santacruceño, el Consejo Provincial de Educación llevó en el día de ayer una reunión preliminar con referentes del Sindicato de Petroleros de Santa Cruz con la idea de generar futuras capacitaciones dirigidas al personal del sector sindicalizados con o sin trabajo que requieran formación profesional. En este encuentro contemplado en el trabajo que lleva adelante el COPETIP, el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, estuvieron presentes el vicepresidente de la cartera educativa, Ismael Enrique, el director provincial de Educación Técnico Profesional, el ingeniero Rodrigo Gohan, del área de escuelas técnicas, Luis Ortiz. En tanto, por la Secretaría de Trabajo de Santa Cruz se hizo presente su titular, Teodoro Camino, junto a su equipo de trabajo. Asimismo, María Eugenia Fernández Clark lo hizo en representación del Ministerio de Producción, Comercio e Industria. Los gremios estuvieron representados por el delegado del Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Santa Cruz, Lionel Gómez, el delegado del Sindicato Cuenca Austral, Cristian Cabrera, y los trabajadores Fernando Cañete, electricista, y Carlos Ramos, instrumentista, también Héctor Márquez, mecánico, entre los trabajadores que estuvieron presentes en el encuentro. El ingeniero Gohan explicó, la idea es que junto a los diferentes sindicatos se pueda trabajar en la especialización de los trabajadores del sector. Igualmente se está pensando guardar un pequeño cupo para los egresados de las escuelas técnicas. En el tratamiento de los temas, el director de ETP dijo: perseguimos de manera singular todo lo relacionado a lo formativo, que se pueda trabajar con los desocupados, formándolos para el mejor desempeño para el sector al que pertenecen por su trabajo. Al mismo tiempo señaló que este es un primer encuentro, pero ya se comenzaron a diseñar los contenidos basados en áreas de electricidad, instrumentación, soldadura y mecánica. Así es que iremos definiendo esta agenda y ya se pactó un nuevo encuentro para el próximo lunes donde puntualizaremos los temas adelantados. Esto explicaba el ingeniero Gohan. Desde Educación se trabajará con los diferentes dispositivos en la ciudad y en los entornos formativos de la educación técnico-profesional, y también dijo, se propuso el ingeniero Gohan capacitaciones más concretas para lo que se habla de ejecutarse formación real en el yacimiento El Mosquito o en operadoras que se desempeñen en la provincia. Por otro lado, la directora provincial de Educación Secundaria del Consejo Provincial de Educación, Silvia González, se refirió a la reorganización de secciones en colegios secundarios en relación con la matrícula real de las instituciones. Indicó la profesora González que es un procedimiento habitual y acorde a la normativa vigente, y sostuvo que la cartera educativa trabaja en la inclusión con propuestas que atraigan a los alumnos y que además puedan realizar un trayecto que les permita egresar en tiempo y en forma. En diálogo con un medio radial de nuestra ciudad capital, la directora provincial de Educación Secundaria explicó que la reorganización de secciones en colegios secundarios de la provincia es un procedimiento que se realiza anualmente en el marco del Acuerdo 134 del año 1992, y en este contexto los directivos de cada institución educativa disponen el cierre o la apertura de divisiones de cada institución educativa
de acuerdo con la matrícula real, teniendo como parámetros un mínimo de 22 estudiantes y un máximo de 35. Explicó la profesora González que este procedimiento es frecuente debido al ingreso de alumnos en primer año. La cantidad de alumnos que se inscriben y asisten, los alumnos que pasan de año o repiten y los pases a otro colegio u otra localidad influyen, por supuesto, en el movimiento de la matrícula, por lo cual define la cantidad de divisiones a través de esta disposición. Por ejemplo, señaló la profesora González que en el caso del colegio secundario número 9 del Calafate, los directivos dispusieron el cierre de secciones en primero, segundo y tercer año, pero que en otra institución educativa de la localidad se realizó la apertura de secciones en tercero y cuarto año. Esto es según la situación del momento. La educación secundaria en Santa Cruz tiene 48 colegios con una matrícula de 15.973 alumnos, de los cuales 4.770 estudiantes iniciaron primer año. Dijo la directora de nivel secundario, estamos abriendo 18 divisiones en todas las escuelas de la provincia. En este caso, esta escuela cierra divisiones por falta de matrícula, pero en la misma localidad y en otros colegios se abren divisiones. A la vez señaló, nos hace falta potenciar la permanencia de los alumnos, fundamentalmente de primero a tercer año, que es donde más se nota la necesidad de fortalecer los procesos de aprendizaje y de vínculo con la escuela. Es importante develar la matrícula real de cada colegio, porque el síntoma de no asistir exige estrategias distintas a la de fortalecer los procesos de aprendizaje de aquellos alumnos que sí están asistiendo. Es necesario incluir a los alumnos que no están yendo al colegio porque ocultar el síntoma no resuelve el abandono escolar. Estamos trabajando para que esos chicos vuelvan a las aulas, esto decía la profesora González. Si el año que viene se incrementa la matrícula, se abrirán más divisiones. La directora también sostuvo que la cartera educativa trabaja con las instituciones educativas en la inclusión con propuestas que atraigan a los alumnos y que además puedan realizar un trayecto que les permita egresar en tiempo y en forma. Y mencionó la importancia de las tutorías presenciales y virtuales para el acompañamiento de los estudiantes. Estas últimas son muy importantes porque el manejo de las tecnologías es imprescindible para desenvolverse en el mundo actual. La asistencia a las tutorías los sábados combinarán el fortalecimiento de las materias como lengua, historia, matemática, entre otras, con actividades que también son educativas para los estudiantes como talleres de pintura, fotografía, danza, y agregó que el objetivo es que, expresó, la escuela resulte útil para los estudiantes. Estamos trabajando en fortalecer las experiencias educativas, atendiendo las particularidades de cada institución y acompañando al equipo directivo y a los docentes. Enfatizó que es necesario pensar la escuela como un lugar que invite a estudiar y en donde haya voluntad de asistencia por parte de los alumnos, porque fortalecer la asistencia con normativa que controle no es la manera. Creemos que la forma de mejorar la asistencia, la permanencia y el trayecto exitoso dentro de la escuela pública implica tener una escuela atractiva que trabaje con alumnos y para los alumnos. Esto decía la directora provincial de Educación Secundaria del Consejo Provincial de Educación. Todo un tema, ¿no? El de la deserción escolar. Es importantísimo que la escuela sea atractiva, pero también la escuela es obligatoria, ¿no? Allí también estará la familia presente, asistiendo a los integrantes de la familia que tienen que cursar los estudios secundarios y que necesitarán algún tipo de apoyo, más allá de que, por supuesto, la educación tiene que ser de calidad. De todo suma en este momento, en cualquier momento, en realidad, para formarse, educarse y poder mirar hacia el futuro, más allá del contexto en el que nos encontramos, especialmente hoy por las cosas que ocurren en el país, ¿no? Más allá de todo eso, el estudio es la base y el eje de cualquier futuro. Estamos compartiendo el boletín de la mañana y enseguida vamos a continuar con las noticias. Luego de la música tenemos más noticias que
Continuamos en el boletín de la mañana con más noticias. Estamos repasando las novedades del Consejo Provincial de Educación y entre las reseñas, entre la información que emana de la Dirección Provincial de Prensa referente al Consejo Provincial de Educación, el Consejo Provincial de Educación informa que hoy miércoles comenzará el pago del salario correspondiente al mes de abril para los docentes de instituciones educativas de gestión pública. En tanto, el 27% se abonará por planilla complementaria. Entre la información, también tenemos la breve mención de la campaña que se está desarrollando de vacunación en Casa Santa Cruz. Los días miércoles 9 y jueves 10 de mayo, de 9 a 15, la Casa Santa Cruz, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suma a la campaña de vacunación antigripal y para la colocación gratuita, por supuesto, a todos los santacruceños que se encuentren en dicha ciudad deberán acercarse a la sede de la institución ubicada en 25 de mayo 279. Pueden vacunarse los niños de 6 a 24 meses, personas a partir de los 65 años y embarazadas en cualquier etapa de la gestación. Las personas entre 2 y 64 años inclusive deben hacerlo con prescripción médica, y se tienen en cuenta para ello la presentación de factores como enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, trasplantes, obesidad, diabetes e insuficiencia renal crónica. Entre otras noticias, tenemos también más información de la Secretaría de Estado de Cultura que no hemos compartido en el día de ayer. El Cuerpo Simbólico y 1000 relatos y una vida están en la Feria del Libro, esta edición de la Feria Internacional del Libro que se está desarrollando en Buenos Aires. Allí se presentaron los libros El Cuerpo Simbólico del artista visual y fotógrafo Leandro Alochis y 1000 relatos y una vida de Diego Ayaquintuy. Estas actividades fueron parte de la programación diaria que está presentando el Gobierno de Santa Cruz a través de la Secretaría de Estado de Cultura, allí en el predio ferial. La Casa Santa Cruz está presente también y el Consejo Federal de Inversiones en el stand 3114 del pabellón Ocre del predio ferial de Palermo. Leandro Alochis es un artista visual y fotógrafo conceptual nacido en Perito Moreno. Su libro El Cuerpo Simbólico es una recopilación de los textos y ensayos teóricos de su autoría donde aborda la naturaleza y funcionamiento de la representación del cuerpo en lo contemporáneo desde distintas perspectivas como fotografía, arte, moda, iconografía y estudios de género. Es profesor de artes visuales especializado en las disciplinas de iconografía y simbología del arte, historia de moda y sociología del arte. No solo ha presentado su trabajo artístico en distintos centros culturales argentinos y extranjeros, sino que también ha publicado investigaciones en más de una ocasión, obteniendo por ellas becas de investigación de la Fundación Antorchas y el Centro Cultural Rojas de Buenos Aires. Diego Ayaquintuy, por su parte, es oriundo de Río Gallegos y se reconoce a sí mismo como un escritor aficionado, ya que desde chico le gusta escribir y su hermana, que es profesora de literatura, esto contaba Diego, fue quien lo incentivó para que viviera una historia que mereciera ser contada, esto decía. Decidió unir sus dos grandes pasiones, los viajes y la escritura. Su libro relata el viaje en bicicleta que realizó desde La Quiaca por la Ruta Nacional 40. La travesía de esos 144 días la narra en 160 páginas. Es una crónica de todo lo que vivió en ese trayecto y que incluyó la organización de una rifa para finalizar el pago del libro. El pasado 6 a las 4 de la tarde se realizó la charla Santa Cruz, 7 colores, 7 parques del equipo de turismo de la Casa de Santa Cruz. Y hubo otras actividades también. Se había previsto la presentación del espectáculo folclórico de Héctor Gatosés, que estuvo allí también presente y con un lleno de sala, una propuesta que tuvo mucho éxito. Estamos compartiendo el boletín de la mañana y luego
Joan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día y estamos atentos a este mensaje porque siempre se puede cambiar, a cada minuto se cambia. Y vamos a hablar de cambios, de novedades. Estamos en compañía de la licenciada Gabriela Luque, ella es profesora en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. En realidad tiene muchos otros roles que le voy a preguntar a ella me le voy a pedir que me los diga, porque bueno, trabaja demasiadas horas en el día. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Estamos? No se enciende este micrófono. Hola. Ahora sí. Teníamos problema técnico. Viste que después de años y años de radio siempre hay alguna novedad técnica nueva o la de siempre que se te pasó. Bueno, en fin, esto ha ocurrido. Gabriela, un gusto que estés acá. Gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que estás muy ocupada, que hoy viajás además. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Patricia. Yo creo que la radio sigue siendo un medio maravilloso y más esta radio, que la verdad que llega a un público que a nosotros como universidad nos interesa muchísimo porque llega al público docente, llega a los estudiantes y bueno, ese es nuestro público. Sí, estoy viajando en la madrugada a Buenos Aires, pero me parece que es más que interesante poder hablar un poco de lo que estamos desarrollando, de lo que yo voy a hacer puntualmente. ¿Este trabajo que vos estás desarrollando es un proyecto personal o es un proyecto institucional de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral? A ver, hay distintas cuestiones. O ambos, tal vez. Hay ambos, sí, coinciden. En tanto yo soy docente investigadora de la universidad, mi área de especialidad es la literatura latinoamericana, ya hace más 31 años exactamente que llegué a la provincia y aquí me quedé. Orgullosamente lo digo, eso fue una decisión, llevo muchos más años aquí que en mi ciudad natal, que en Bahía Blanca, que es donde yo me formé. Y bueno, más allá de mis cátedras de literatura latinoamericana 1 y 2 y del seminario de literatura, soy asociada en ese área, pero más allá de eso, soy la secretaria de extensión de la Unidad Académica Río Gallegos. Eso implica la relación permanente con la comunidad. Es un cargo maravilloso dentro del equipo de gestión al que pertenezco, que dirige el arquitecto Guillermo Melgarejo. Y por otro lado, diría que es como un interés personal desde el mismo momento en que llegué a la provincia, porque tiene que ver con mi historia. En todo caso, yo en Bahía Blanca y en la universidad participaba de un par de grupos literarios. En ese momento escribía poesía, sigo escribiendo, pero no se nota tanto quizás, porque el trabajo en la universidad consume también esas cuestiones. Claro. Y participábamos, hacíamos recitales de poesía, de música, de teatro leído, y bueno, me pareció lógico cuando me instalé acá en la provincia y comencé a trabajar casi inmediatamente en colegios secundarios, en adultos. En ese momento era el Manuel Belgrano y 6 meses después concursé en lo que era el Instituto Universitario de Santa Cruz. Bueno, lo lógico me pareció comenzar a preguntar quiénes eran los escritores y tratar de conocerlos. Y así fue que llegué a Florita y llegué al Lobo Peña. Me pasaron los contactos en ese momento y tal es así que organicé sendas charlas en ese momento con mis alumnos de adultos. Flora Rodríguez Lofredo, ¿y de qué año estábamos hablando? Estamos hablando del año 87. Bien, hace bastante que estás en el tema entonces. Hace bastante. Después en la universidad, nosotros desde que estamos organizando las jornadas de letras y hemos cumplido las 10º hace muy poquitito, y vos estuviste cubriéndolas, desde el año 2002-2003, cuando hicimos el Congreso Nacional de Literatura Argentina, comenzamos nuevamente con este tema, que es una pregunta siempre que tenemos dando vuelta, es, bueno, ¿qué sucede con la literatura que se escribe aquí? Si es literatura regional o no, es un tema de investigación para el caso de nuestro equipo además, y también una pregunta que es lógica en las universidades más cercanas, la Universidad de la Patagonia, tanto en la San Juan Bosco, tanto en Comodoro como en Trelew, como la Universidad del Comahue, tienen algunos seminarios que están relacionados con la literatura regional. Esto ha sido un tema siempre que hemos hablado de los cambios de planes en la UMPA. Son decisiones. Bahía Blanca, que puede considerarse también dentro de lo que es la región patagónica, no lo tiene.
La Pampa sí, digamos, son discusiones, me parece metodológicas, que son absolutamente pertinentes, pero lo cierto es que nosotros nunca hemos estado alejados de lo que sucede, siempre, en términos generales, en las jornadas de letras, hemos tenido participación de escritores, presentaciones de libros, y también nuestra participación permanente en todo lo que se relaciona con la Feria Provincial del Libro, y como jurado de selección, en mi caso, y con 2 docentes de mi equipo, que son la profesora Patricia Vega y la profesora Tatiana Altamirano, como jurados de selección de los escritores que van a representar a la provincia de Santa Cruz. Ustedes están en el jurado, hagamos un paréntesis breve y te dejo continuar, hace bastante tiempo también. Nosotros estamos en el jurado, por lo menos en mi caso personal, desde el año 2010. Bien, 8 años ya. Sí, 8 años, sí. Y yo creo que es muy importante porque a nosotros nos permite conocer lo que se está escribiendo. A nosotros nos permite eso y, a ver, yo hace ya rato que estoy solamente en la universidad. En su momento estuve en varios colegios secundarios, en particular en el Advocat, y dirigí el Advocat como rectora 6 años. Pero más allá de eso, las docentes que están trabajando en mi equipo vienen desarrollando dentro de su labor áulica, vienen desarrollando actividades que están directamente relacionadas con escritores de Santa Cruz. Y así esto sucede en muchas de las aulas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Eso a mí me parece más que destacable. Yo creo que lo más importante del acto educativo sucede en el aula y que el docente es el interlocutor más valioso, porque cuando hablamos del docente estamos hablando del alumno. Eso es así, no hay vuelta que darle. Entonces, nosotros nos encontramos hace 3 años aproximadamente, conversando con varios colegas. Yo tengo un equipo de investigación donde trabajamos cuestiones relacionadas directamente con lo que podríamos llamar problemáticas latinoamericanas, con el tema del intelectual. Pero mi tema personal de investigación, el tema que tiene que ver con mi posgrado, es la historiografía literaria, las historias de la literatura, y el tema del canon y del campo literario. Por ese lado siempre estuve relacionada con el mundo de los escritores, tanto de acá de Santa Cruz como con colegas que son escritores y profesores en general universitarios, pero no solamente, de La Pampa, sobre todo de Comodoro, con Luciana Tani Mellado y su equipo, y también con algunos que pertenecen al noroeste. El noroeste tiene una tradición muy fuerte en las cátedras universitarias del trabajo sobre literatura regional. Tal es así que los grupos que están en Jujuy, en Salta y en Tucumán tienen organizado una red que se llama RELA, Red de Estudios de Literaturas Argentinas, donde se trabajan las literaturas regionales, problematizadas como objeto de investigación. Bueno, nosotros estamos desde hace un tiempo conectados con ellos. El año pasado yo estuve haciendo un seminario en Comodoro justamente con la doctora Alejandra Nalim, trabajando estas cuestiones teóricas de lo regional, que no es tan simple. En literatura latinoamericana siempre es un tema con el que partimos, porque cuando hablamos de Latinoamérica hablamos de regiones, siempre es así. Y a partir de allí, hace unos 3 años, dijimos, bueno, no, esto lo vamos a formalizar, porque lo estamos viendo, lo vemos cada vez que hacemos selección de obras. Esto amerita un estudio, pero más allá de la investigación del estudio, también amerita un ordenamiento primero. ¿Por qué? Hay un trabajo que yo creo que es muy valioso, porque hay colegas de nuestra universidad y egresadas de nuestra universidad que participaron en el diseño curricular último de la provincia. Estoy hablando particularmente de las profesoras Silvina Meonís, Miriam Montiel y Marta Pereira, y del área de letras, ¿no? Y ellos pusieron como un contenido que parece literatura regional. A mí eso me parece muy bueno. Me parece muy bueno que aparezca como contenido, porque eso indica, es una orientación para un docente. Pero también sabemos que los contenidos deben ser llenados. Y hay una realidad que no digo nada nuevo, dado que llevo 31 años en la provincia, pero además lo sabemos todos, que muchos de los docentes de esta provincia no somos de aquí, y mucha gente está llegando permanentemente. Por lo tanto, el docente debe tener algún tipo de orientación y debe saber dónde buscar y qué, porque si no, ¿qué es lo que se hace? Por una cuestión lógica, por la cantidad de trabajo que hay, se busca lo conocido, y lo conocido van a ser los grandes nombres de la literatura. Los nombres en el sentido de los canonizados. Si yo tengo Borges y Cortázar por este lado y tengo 2 autores que viven acá muy cerca pero que no los conozco, y yo no sé, porque no sé, editaron algo, no lo editaron, digo,
falta todavía por hacer en el campo literario de nuestra provincia. Y no estoy diciendo nada nuevo. Porque para que exista un campo literario no tiene solamente que existir, esto ya lo estudió Bourdieu hace mucho tiempo, no tiene que existir solamente producción. Producción hay. No toda llega al formato libro y eso lo sabemos. Hoy la circulación aparece, digamos, por internet en particular. Pero el libro existe, por suerte existe. Pero más allá de eso, tiene que haber lectores. Nosotros creemos que hay lectores, pero también creemos que tiene que haber más difusión. Tiene que haber un mercado, tiene que haber edición. Y nosotros todavía nos estamos debiendo eso, faltan editoriales aquí, falta una promoción concreta de las publicaciones que se hacen, ¿no? Y tiene que haber crítica. Si no hay crítica, no hay campo literario, ¿sí? Y para eso, la base de todo es la lectura. Claro. Y ahí es donde entra a jugar un rol la universidad, porque nosotros formamos los docentes. Y lo digo orgullosamente, nuestros graduados y muchos de nuestros estudiantes avanzados están trabajando en todas las escuelas de la provincia. Yo comparo la situación de hace 31 años cuando yo llegué, y en ese momento los docentes universitarios, creo que en gallegos éramos 2, porque me acuerdo del listado, ¿sí? Y ahora eso cambió, y con mucho orgullo digo que la Universidad Nacional de la Patagonia Austral tiene que ver directamente con esto, porque son nuestros graduados los que están en las aulas. ¿Faltan? Sí, faltan docentes, es verdad. Pero aún así, eso no garantiza que uno conozca lo que se escribe aquí, lo que escribe el vecino de la otra cuadra, que capaz que hasta ganó un premio y yo no me enteré. Claro, claro. Vamos a continuar charlando con la licenciada Gabriela Luque. Gaby, te quedas un ratito más. Sí, por supuesto. Porque el tema recién empieza. Nos ha contado Gabriela de esta propuesta de investigación que ellos se plantearon como docentes, ella en lo personal, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y te recuerdo, estamos charlando en el boletín de la mañana sobre esto que nos interesa, la literatura, los libros,
Y por supuesto, luego de la música continuamos charlando con Gabriela Luque, seguimos charlando, te imaginarás, ¿no? Tener a Gabriela Luque al lado es imposible no preguntarle. Nos estabas contando, Gabriela, de el marco general, cómo comenzaste con el trabajo de este proyecto de investigación. Los siguientes pasos, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros estamos en una etapa de proyecto de extensión, que se presentó una convocatoria de la UMPA y que fue seleccionado para el año 2017-2018. Quiero decir que es un equipo grande, digamos, yo estoy al frente como directora, pero hay varias docentes, la profesora Patricia Vega, Tatiana Altamirano, Romina Salcedo, Carolina Guidetti, Janina Gadeva, que es una reciente graduada en letras, también un grupo muy importante de estudiantes, algunas muy próximas a recibirse, como Araceli González, pero también otras que son estudiantes que están entre segundo y tercer año de la carrera. Y yo quiero destacar el entusiasmo, sobre todo, de los estudiantes. Yo creo que lo que siempre nos moviliza a los docentes es eso, ¿no? Y Dayana, Raquel, Gabriela, Silvina, son estudiantes realmente, más allá de Araceli y de Janina, son estudiantes realmente no solo muy buenas, sino que tienen un empuje muy notable. Este empuje, Gabriela, se manifiesta en qué trabajo. ¿Qué trabajo en terreno hacen? Bueno, ustedes? El trabajo en terreno que están realizando las docentes que están aquí, no nombré, pero digamos están presentes también. Hay personal de la Biblioteca Malvina Perazo, no docentes de nuestra universidad. La técnica archivera María Inés Torra también pertenece a este trabajo. El licenciado Cristian Britos por el área de periodismo, de comunicación social. Y ahora les cuento brevemente. El trabajo el relevamiento se está haciendo en este momento, desde hace un año para la fecha, el relevamiento del material que está en el inventario bibliográfico, está en la Biblioteca Pública Provincial Hilarión Lelsi, después falta la Biblioteca Pública Municipal, ¿sí? Y después esto continúa, es el relevamiento del material con una ficha de organización, que no es solamente decir quién es el autor y cómo se llama la obra, sino también es hacer una pequeña clasificación, ¿sí? Y una orientación para el docente. Porque ese es el objetivo para nosotros. Nosotros creemos, por eso digo yo, destaco que se haya colocado el contenido de literatura regional. Pero también hay que ayudar al docente. Toda obra es bienvenida. Ayer estábamos hablando con el equipo. Hay una obra que salió hace unos años que a mí me parece una antología muy interesante, que es Raíces y Alas, de la profesora Paula Polonia de Becher. Paula hizo una obra, una antología con un criterio didáctico que yo creo que es muy destacable, que está en muchas de las bibliotecas escolares. Nosotros estamos rescatando también esa antología, porque hay mucho trabajo previo. Yo también quiero destacar en su momento las distintas notas, yo esto lo comentaba en otro medio, que en su momento cuando yo llegué a la provincia, recuerdo que sacaba las efemérides que salían en la Opinión Austral, y allí aparecían datos de escritores. Y tengo que destacar la figura, digamos, la contribución del profesor Alberto Salgado, con muchas notas que fueron publicadas en revistas como La Semana que Viene, en la Opinión Austral, donde hablaba de distintos escritores. Creo que todo eso merece ser recopilado. Por eso digo, falta crítica en un sentido de una organización, pero ¿hay trabajos previos? Sí, claro que hay trabajos previos. Y a mí me parece que eso también hay que rescatarlo, porque hay una historia, uno no puede decir esto lo empezamos nosotros, nadie comienza nada. Pero también es cierto que si pensamos en herramientas metodológicas, hace falta, y sobre la línea de tiempo que en su momento se hizo para el CFI, nosotros estamos trabajando con el campo de la literatura, en cuanto a patrimonio, digamos, intangible, como podríamos decirlo. Y en ese sentido, también el año pasado yo tuve la oportunidad de estar en el encuentro de patrimonio en Viedma, estuve invitada allí y pude, digamos, estar en ese encuentro con los colegas de La Pampa y de Tierra del Fuego, donde es muy fuerte el trabajo en literatura desde las Secretarías de Cultura, y a mí me pareció importante que nosotros pudiéramos participar. Yo estuve invitada a través de la Secretaría de Cultura, participé allí. Entonces, me parece que son instancias, que cada instancia suma. El trabajo en las aulas sigue siendo fundamental, y yo doy fe que tanto mis colegas que están en el equipo como muchas otras trabajan los textos de escritores santacruceños. Y me parece que ese también es el objetivo que nos planteamos en las jornadas de letras cuando hacemos el tercer día el encuentro, las jornadas con docentes de aula, con docentes de lengua y literatura. Porque hay que revalorizar ese trabajo y porque también es importante ese feedback con los escritores. Pero primero hay que partir de una organización, primero hay que partir de un ordenamiento, eso es la puesta en valor.
Claro. Gabriela, vos me contás todo esto y yo me planteo, imagino, porque no conozco de lleno, los trabajos de investigación de los docentes e investigadores de la UMPA llevan mucho tiempo. No sé si tienen plazo y no. Lo que la pregunta es, vos ¿pensás en cuándo llegará el momento en que ustedes puedan brindarle este material a los docentes? Mira, el catálogo tiene un primer plazo, por lo menos para toda esta primera etapa de publicación, que va a ser digital, seguramente a través de la editorial de nuestra universidad. Yo quiero destacar el trabajo de la editorial de la UMPA, porque tiene un crecimiento muy, pero muy notable, y el trabajo en particular de un compañero no docente, que es Rogelio Corbalán. Me parece que todo eso merece ser destacado, porque la editorial ha crecido. Esto será aproximadamente dentro de un año. ¿Sí? Un año está bueno en tiempo. Yo pensé que me ibas a decir mucho más. Lo que va mucho más es que el objetivo final, porque esto todavía está en proceso, digamos, está en la etapa de proyecto de extensión. Después pasa a ser un proyecto de investigación presentado como corresponde, más allá de que cada vez que trabajas un libro siempre aparece el problema de investigación. Esto va a culminar, y eso estoy segurísima, con un panorama de la literatura de Santa Cruz, donde por supuesto no será solamente este equipo, sino habrá otras intervenciones. Yo digo que todos conocemos los trabajos y los aportes de otra colega de letras, la doctora Marcela Arpes, en el campo del teatro. Digamos, hay otras producciones, sin duda, y nunca el trabajo es de una mente iluminada, el trabajo siempre es colectivo. Pero primero y principal, insisto, para nosotros no es un tema menor, porque venimos de la experiencia de las aulas, no es un tema menor poner a disposición, digamos, organizar el material que está. Y la Biblioteca Pública Provincial nos dio esa posibilidad de organizarlo, así como también organizar el material que está en el Archivo Histórico de la provincia, donde hay mucho material periodístico, no de estos últimos tiempos, que sigue saliendo y mucho, sino de hace unas cuantas décadas, donde aparecen distintas intervenciones de escritores, así como, un poco más adelante, recuperar material del Archivo de la Opinión Austral, ¿sí? Y material de Radio Provincia. Porque, digamos, hay dos partes. Por un lado está este catálogo, pensado con este criterio didáctico, pero que no es una cuestión menor. Y por otro lado, el archivo de voces de escritores. Nosotros comenzamos a trabajar con las grabaciones de escritores. En principio es ficción, pero seguramente no nos vamos a restringir a la ficción. Para que con total libertad nos cuenten un poco de su vida y lean algo. Y la idea es un catálogo que comience a ser, por supuesto que esto va a llevar bastante tiempo, pero que comience a mostrarnos lo que sucede. Sobre todo, además, para que no se pierdan. A mí me parece que es muy importante eso, y que quién mejor que el mismo escritor que nos comience a contar. Pero esto estamos comenzando a hacerlo. Y esto se va a extender no solo por Río Gallegos, sino que, digamos, esto va a llegar a Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, La Cuenca, Calafate y Chaltén. Vos contás algo y me ocurre mucho, Gabriela, que recuerdo la canción de Serrat, de la cual nunca puedo rescatar el título, que habla de que el peluquero ve cabezas y el zapatero ve zapatos. Vos contás esto con un objetivo muy claro, nos lo estás explicando, y yo me imagino qué mina de oro para las radios. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por Qué eso... egoísta lo mío, ¿no? No, pero es que yo creo que sí. A mí me parece... A ver, yo creo que debemos poner en valor las producciones artísticas. Todos desde el lugar que ocupamos, por supuesto. Cada uno ocupa un espacio. Quien es el productor, digamos, quien es el escritor, ocupa uno, y es fundamental. Pero también, si no se pone en valor... A ver, los lectores tienen que multiplicarse. Yo creo que existen lectores, sí, claro que existen lectores, pero tienen que multiplicarse también. Y eso es una tarea de la escuela, sin duda alguna. Pero para que se pueda multiplicar en la escuela, yo tengo que tener las herramientas como docente. Yo rescato mucho esos escritores que van a las escuelas, que los hay, lo sé, que son invitados por docentes y van a las escuelas, porque algún grupo trabajó un cuento, y van allí y explican, porque también tiene algo de magia. Ver que quien escribió esta novela o este cuento o este poema es esa persona que tengo allí sentada.
Y eso también despierta vocaciones. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿El viaje que vas a realizar hoy en la madrugada tiene que ver con este trabajo? El viaje tiene que ver, en realidad tiene que ver con formar parte del jurado de selección de las obras que van a la Feria del Libro. Yo aclaro, el viaje en realidad es un viaje mío personal, pero en tanto y en cuanto yo tenía que viajar a Buenos Aires, surgió esta posibilidad, esta invitación. Yo el año pasado estuve en la Feria Internacional del Libro presentando el libro de mi equipo, que es un libro de producción de la UMPA, sobre el campo, digamos, de investigación de intelectuales latinoamericanas. Latinoamérica, palabra idea. América Latina, palabra idea. Pero más allá de eso, y estuve también en el stand del Consejo Interuniversitario de la Librería Universitaria Argentina. Fue muy buena la experiencia, fue muy bueno estar también en el stand de la provincia. Entonces, más allá de eso, cuando ahora surgió la invitación para que presentara estas obras, bueno, lo hablamos con el equipo también, porque ya te digo, coincidía con mi viaje. Y yo creo que es una muy buena oportunidad. A algunos autores los conozco personalmente porque están en gallegos, entonces los conozco. A otros no. Y es muy bueno poder conocerlos. ¿Querés nombrarnos, Gabriela, los títulos que has traído, que tenés aquí sobre la mesa del estudio, para hacer un pantallazo, digamos? Bien, este año en la selección, digamos, para la presentación de escritores, hubo 13 obras. Un poco menos que el año pasado, que había habido 15, y bastante menos que hace 2 años atrás, que habíamos tenido 40 y pico, que había sido realmente muchísimo. Pero tuvimos bastantes géneros. Diría que el género donde nunca tenemos expresiones es el dramático. Pero sí suele haber bastante poesía, no tanto como años anteriores, y sobre todo narrativa. Nosotros, ese es uno de los criterios, digamos. Por un lado, tratamos de pensar en una cuestión más federal, que estén representados autores de distintos lugares de la provincia, que estén representados los géneros, pero diría, el criterio fundamental es la calidad estética, eso, bueno, es innegable, ¿no? Pero tuvimos, en poesía hay una obra que, a juicio de todo el jurado, esto fue unánime, realmente representa mucho estas nuevas voces que se están dando en la provincia, que es la obra de Daniel Ragido, de Caleta Olivia. Poética es una obra realmente muy muy buena y ya desde su propio título está pensando en ciertas reflexiones sobre el campo de la poesía. Después tenemos una novela que está planteada como novela gráfica y que ya había recibido un premio en la UTN, que es la obra de Luis Ferrarazzi, sí, con Andrés Verón, que es La Santa Cruz de Hielo. Esa es una novela muy particular, con elementos fantásticos, es una novela muy buena. Yo creo que además se puede trabajar en las escuelas. Eso no es un detalle menor, aunque no sea el público primero en el que se pensó, pero se puede trabajar en las escuelas. Tenemos dentro de las obras que se seleccionaron La Manta de Retazos, que pertenece a Zona Norte, puntualmente a Pico Truncado, Blanca Alegre, que son relatos. No podríamos decir no cuento en particular, sino relatos, en una edición que además yo quiero destacar, porque la editorial Vela al Viento es una editorial patagónica, es una editorial de Comodoro. Rubén Gómez, ¿no? Exacto, y contribuye mucho a la difusión de la literatura. Y es una obra que realmente podría decir que también fue unánime en la selección. Después, una obra que ya se presentó el año pasado en la feria, pero que no se había presentado a convocatoria, que pertenece a Calafate y que un poco representa, si se quiere, a un grupo generacional mayor, porque Nuno Mancilla, digamos, es un escritor ya con una trayectoria y que también fue unánimemente seleccionado porque habla de memorias que tienen que ver con fines de la década del 30, comienzos del 40 en la zona del lago argentino. ¿Sí? Entonces tiene muchos elementos autobiográficos, pero que también permiten reconstruir, podríamos decir, la biografía de una parte del territorio. Y después, la obra, que no es de ficción, porque siempre elegimos una, digamos, en estos últimos años, y normalmente son producciones de la universidad, es la obra del equipo de investigación Contraviento, que es una de las líneas de investigación más antiguas, ¿no? Una línea consolidada, como decimos nosotros, que es la deposición de Del Valle y el ascenso de Kirchner, que continúa el libro anterior de ellos, ¿sí? Que había trabajado el tema de la caída de Rainelli, y esto es algo que nos tocó a todos Santa Cruz, fines de los 80 estamos hablando, que es el equipo Contraviento, Miguel Ausoberría, Elida Luque, que además es mi hermana, pero no por esto, que dirige el Archivo Histórico de la provincia, Susana Martínez y Hugo Buenul, que son parte de Contraviento, no son todos, son parte de Contraviento. Esta es una publicación de la UMPA, que había sido seleccionada para ser editada, y que tiene además material fotográfico y que fue presentada en nuestra universidad hace poquito. Y también tuvimos 2 menciones que
quiero destacar que se van a presentar en la feria en el stand de Santa Cruz. Eso también es importante, quiere decir que los autores van a estar allá. Eso también me parece muy bueno para los escritores, que puedan estar allí, porque da la posibilidad de otros diálogos. Las dos obras seleccionadas, por un lado de Las Heras, del médico Rubén Martínez Casina, el Después, y por otro lado del Chaltén, una obra que es más de divulgación, de difusión, los desafíos que impulsaron la aviación, los premios aeronáuticos de Leonardo Wozniak. Como verán, tenemos variedad de géneros, ¿sí? Variedad de propuestas de escritura, son escrituras muy diversas, pero en todos sostenemos el criterio de calidad. El criterio de calidad, eso es lo que estamos sosteniendo. Y hay mucho, porque todos los años nos encontramos con sorpresas. Nos encontramos con algunos nombres conocidos, que celebro que puedan seguir publicando y aportando lo suyo para la literatura, pero también nos encontramos con nombres nuevos todos los años. Y buenísimo. Llegar a la obra, vos lo sabés bien, llegar a una obra publicada es difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Estamos charlando con Gabriela Luque y vamos a despedir el boletín de la mañana de esta jornada con Gabriela Luque. La verdad que un gusto que nos hayas contado todo esto y ya te comprometo, y en el micrófono para que no digas que no, para cuando vuelvas a Gallegos, porque nos quedaron un montón de temas. Me hubiese gustado hablar en profundidad sobre este encuentro con docentes de literatura del sábado en el marco de esas 3 jornadas, letras y encuentro de profesores. Me hubiese gustado charlar de tu escritura. En fin, ¿te parece, Gabriela, que vuelvas? Por supuesto, no hay ningún problema. Solamente algo muy, muy breve. Ese primer encuentro, ese primer taller que hicimos en el marco de las jornadas de letras, que tuvimos 35 asistentes, para nosotros fue muy bueno, es el puntapié inicial. Yo voy a estar, probablemente con alguna de mis compañeras de equipo la otra semana en un encuentro en Calafate, ya estoy invitada allí, y vamos a estar en la Feria del Libro del Chaltén. Estos ya son compromisos, pero además vamos a presentar otro taller, otra propuesta de taller para la Feria Provincial del Libro. Así que esto continúa, así que no hay problema. Buenísimo, nos interesa mucho hacer el seguimiento del trabajo que están haciendo, porque para nosotros la educación es el eje del boletín. Totalmente. Y el trabajo con los docentes, por supuesto, como decías vos, es fundamental. Muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a todo el equipo de FM Educativa. Agradecemos a Tilio la puesta en el aire, musicalización y producción. Mi nombre es Patricia Jiménez. Cerramos el boletín y todo lo que quedó afuera lo compartimos en el próximo boletín. No te vayas porque viene la curva de tu sonrisa, ya, en minutos nada más. Agradecemos el tiempo en que nos excedimos al profesor. Quédate ahí que enseguida comienza la curva de tu sonrisa. Que tengas una muy buena tarde.